Muchas gracias al clúster por esta invitación. Para mí es un gran honor poder estar aquí, poder participar con ustedes. Como justamente estaba señalando Samuel, me gustaría un poco que no sea una plática aburrida. Estamos viendo, vamos a ver temas un poco jurídicos, pero también podemos tocar aspectos y vamos a tocar aspectos de mercado. Lo que sí me gustaría en este sentido es que cada uno de ustedes que tenga una pregunta, por favor, abre el micrófono, hace la pregunta y la vamos a contestar para que sea más dinámico. Le pido de hablar una persona a la vez, de que no se haga caos, porque si no, no vamos a salir de esto. O pueden escribir su pregunta y, digamos, las personas del clúster nos van a ayudar en, digamos, presentar esa pregunta directamente. Bueno, el día de hoy tengo una presentación, que es una guía. Esta luego se la pasaré a Samuel para que aquellos que estén interesados se la hacemos llegar. Les quiero dar las gracias a todos aquellos que han decidido acompañarnos el día de hoy. Y bueno, iniciamos. En esta primera slide pueden ver, digamos, un poco el desarrollo de los eventos. ¿Por qué puse esta slide de desarrollo de los eventos? Bueno, aquí el motivo es muy claro. Todo esto que estamos viviendo hoy es fruto, digamos, de algo que se planeó hace tiempo. O sea, no, digamos que personalmente no estoy tan sorprendido de lo que está pasando porque ya lo habían anunciado en otros tiempos. ¿Cuándo? Bueno, la primera fue el 14 de junio del año pasado, cuando se publicó el programa de ampliación, el PRODECEN, de las redes, ¿no? En ese documento, si pudieran tener la mano, si lo han visto, lo han revisado, pues hubo una gran énfasis en las pérdidas que tenía la CFE por el tema, por ejemplo, de autoabasto, por el tema de la competencia de mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya desde ese documento, bueno, se puso evidente que el gobierno quería ir hacia este camino, ¿no? Entonces, digamos que después del PRODECEN, no sé si se acuerdan, en octubre del año pasado salió el famoso pliego petitorio. Fue un documento en el cual toda una serie de, digamos, de requerimientos que hizo la Comisión Federal de Electricidad para que se modificaran algunas reglas. Entonces, digamos que a raíz de estos dos documentos se empezaron a elaborar todos los demás. Ahora bien, tengan en cuenta que, por ejemplo, el acuerdo que salió de la CNR es un acuerdo que ya estaba planchado antes del coronavirus. O sea, este documento ya se tenía antes del coronavirus. Simplemente lo que pasó fue que entró el coronavirus y acordaron, aceptaron o utilizaron la situación, digamos, de emergencia sanitaria para poderlo, ¿no? Expedir, ¿no? La famosa frase del señor presidente, nos cayó como anillo al dedo, pues en ese sentido, ¿por qué? Pues porque utilizaron la emergencia sanitaria para poder, digamos, llevar a cabo este tipo de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues pasó primero que el 29 de abril se publicó el acuerdo del SENACE. ¿Okay? Recuérdense que entre el 2 y el 3 hubo otro evento también importante que fue la publicación de la modificación de los criterios de asignación de los CELS, ¿no? Que no vamos a tocar hoy, pero para que lo vayan teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, el 29 de abril se expidió este documento, el acuerdo del SENACE, y el 15 de mayo, después de un día muy agitado, si se acuerdan, el 15 de mayo hubo digamos, hubo las dimisiones del director de CONAMER, hubo las cartas de la Unión Europea, las cartas del
de Canadá, y en la tarde, a pesar de todo, fue, digamos, aprobado y publicado sin pasar a consulta pública el acuerdo de Cenera. ¿Okay? Estos son los hechos, digamos, un poco para contextualizar lo que estamos hablando, ¿no? A ver. Bien. ¿Qué vamos? Empezamos el análisis un poquito del tema del acuerdo del SENACE, ¿no? Entonces, este acuerdo fue publicado con la finalidad de... ¿Perdón? Fue publicado con la finalidad de, digamos, hacer frente a la emergencia que dio la baja de la demanda de energía eléctrica por el tema del COVID-19, ¿no? Entonces, se presentó una reducción en el consumo de energía eléctrica, por lo que se requiere fortalecer la confiabilidad del suministro eléctrico a los usuarios de actividad sustantiva y sociedad en general. Se establecen medidas técnicas y operativas en su anexo técnico. La disponibilidad de recursos de generación, los límites operativos de los principales corredores de transmisión estarán sujetos a magnitudes determinadas sin la dependencia de esquema de acción remedial. Es un tema técnico, o sea, cuánto se puede, cuál es la capacidad de reacción en caso de una falla, ¿no? Y la cosa, digamos, que más llamó la atención fue la suspensión de pruebas preoperativas de todas las centrales intermitentes eólicas y fotovoltaicas, ¿no? Porque, pues, ellos dijeron que se habían generado unas situaciones de estas centrales de fallas el año anterior y digamos que por ese motivo se iban a limitar su entrada en el sistema, ¿no? Entonces, se aplicarán acciones y estrategia operativa para fortalecer la suficiencia, calidad y continuidad del suministro eléctrico y las solicitudes de licencia programadas serán estudiadas y analizadas para determinar la viabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las plantas preoperativas, ¿qué es una planta preoperativa? Una planta preoperativa es una planta que ya ha sido construida, que ya está, digamos, lista para meter su energía en la red, pero como última parte del contrato de interconexión, tiene que hacer unas pruebas. O sea, no es que la pueden meter en el sistema eléctrico así tal cual. No, van a hacer unas pruebas técnicas y una vez que han hecho estas pruebas técnicas, que todo funciona bien, que la afectación al sistema no es controlada, pues entonces en ese momento es cuando ya le dan, digamos, el palomazo y pueden generar y vender su energía. Entonces, digamos que las justificaciones principales de la, digamos, de la expedición de este acuerdo del SENACE se fundamentan en estos puntos. La emergencia sanitaria por COVID, la reducción del consumo eléctrico durante la emergencia sanitaria, digamos, justificando que la reducción del consumo lleva a una inestabilidad técnica del sistema, las múltiples fallas presentadas en la red, que era lo que le estaba diciendo que se había justificado sobre todo de fallas del año anterior, la minimización de riesgo de sufrir apagones, ¿okay?, durante la emergencia, la generación, obviamente que esto venía generado por parte de centrales, principalmente eólicas y solares, y el mandato legal que tiene el SENACE como operador del sistema de fortalecer y continuar la calidad y confiabilidad del mismo. Entonces, digamos que estos, digamos, 6 motivos fueron los que llevaron al SENACE a expedir este acuerdo tan polémico, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los puntos claves de las perspectivas legales, no? Ahora, ustedes si se acuerdan, cuando salió este acuerdo, también
la COFESE emitió una opinión no vinculante sobre, digamos, la peligrosidad, digamos, entre muchas comillas, de este acuerdo. Pero se argumentaron varias cosas. Primero, el artículo 27, párrafo sexto, que establece que el control del sistema eléctrico nacional y los servicios públicos de transmisión y distribución pertenecen obviamente a la nación, pero se establece también que los particulares pueden participar. Dos, conforme al artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica, la generación y comercialización de la energía eléctrica son servicios en régimen de libre competencia, y eso es un tema sumamente importante, ahorita veremos por qué. El artículo 108, fracción 4 de la Ley de la Industria establece que el SENACE está facultado para operar el MEM en condición que promuevan la competencia, eficiencia y no indebita discriminación. Y en el manual de interconexión igual se establece que para conectarse o interconectarse a las redes son necesarias diversas pruebas, entre estas las pruebas preoperativas, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias directas de este acuerdo? Bueno, genera alteraciones al mercado eléctrico, ya que los generadores de energía limpia, en este caso los renovables, cuentan con compromisos contractuales, se pueden incrementar las tarifas eléctricas, se hace evidente la discriminación entre unas centrales y otras, y se vuelve menos atractivo el mercado para la inversión. Ahora bien, todo esto viene y tiene un fundamento en que, en el hecho de que tanto el SENACE como la CENER después lo que quieren hacer es cambiar el criterio sobre el cual se fundamenta digamos, la estructuración del mercado eléctrico. El mercado eléctrico mexicano actual, como la mayor parte de los mercados eléctricos en el mundo, de mercados spot sobre todo, lo que hacen es que se vayan, digamos, evacuando las centrales de generación que tienen un costo más reducido. En la Unión Europea, por ejemplo, aparte de este criterio, se pone siempre la prioridad de despacho para las centrales renovables. Es decir, en la Unión Europea, lo primero que se despacha por la directiva del 2009 son siempre las renovables, ¿no? Ahora, lo que quiere hacer tanto el SENACE como la CENER es cambiar ese criterio de un criterio, digamos, económico de despacho a un criterio de confiabilidad del sistema. Y esto es un cambio importante, sin cambiar la ley. Obviamente lo que ellos quieren hacer es cambiar esto a través de la vía administrativa, ¿no? Sin tocar, digamos, la estructuración legal. Aquí ustedes pueden ver que aparte de la parte técnica, también hay unas violaciones de derecho de salud y derecho de medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el artículo 4 prevé que toda persona tiene derecho a una salud de un ambiente sano. El artículo 1 de la ley de la industria eléctrica establece que la ley tiene como el desarrollo sustentable de la industria eléctrica, ¿no? Esto está también en la Constitución, en el 25, el desarrollo sustentable, igual la ley de transición energética, y el 28.5 de la Ley General de Cambio Climático establece la obligación de la Federación para ejecutar acciones para adoptar el cambio climático enlistado la energía como uno de los ámbitos de las políticas. Es decir, estamos viendo, por un lado, un cambio de tipo técnico, ¿ok? Desde el despacho de la energía más barata a la energía más estable, pero este cambio lo que lleva es a una directa discriminación de las plantas de generación renovable por su intermitencia, obviamente, frente a fuentes de generación más estables. Ahora bien, estas fuentes de generación más estables son, para entendernos, plantas de generación que generan 24/7. ¿Cuáles son las que generan 24/7? Pues pueden ser los ciclos combinados,
pueden ser las termoeléctricas, las que usan el famoso combustóleo, plantas de diésel. Obviamente las plantas de diésel no se usan porque, o se intentan usarla porque son sumamente contaminantes. La nuclear es una que produce 24/7, ¿ok? Mientras que las demás tienen una cierta intermitencia. Las grandes hidros pueden llegar a ser fuentes estables porque su generación se puede programar. O sea, los grandes vacinos de agua, tú puedes programar cuándo vas, digamos, a abrir las presas para que a través de los tubos se genere esta energía, ¿no? Obviamente, en el caso de la solar y de la eólica, pues esto no pasa. ¿Por qué? Porque dependen de los factores ambientales, el sol y el viento. Entonces, ahí es donde están jugando este tipo de juego. Pero hay que considerar que aparte del despacho técnico, tenemos una parte que afecta al medio ambiente. Es decir, si yo renuncio a generar con solar para generar con, por ejemplo, una planta, como es ahora de moda, el tema del combustóleo, pues obviamente este cambio pues afecta el derecho a la salud, ¿no? Ahorita no sé si están siguiendo un poco los medios, pero se está hablando mucho de la central de Tula, ¿no? Que quema combustóleo y la problemática, ¿cuál es? Su altísima contaminación. El combustóleo de México es tan contaminante que tienen que comprar combustóleo más refinado de Estados Unidos para mezclarlo con el mexicano para poderlo quemar. Y el combustóleo mexicano no se puede vender. O sea, porque por normas internacionales medioambientales, su efecto es sumamente, digamos, contaminante. Entonces, pues ya no lo acepta nadie. Entonces, pues si los almacenes de Pemex se llenan de este combustóleo, pues no saben qué hacer con él. Pues entonces decidieron que una parte de esto se tiene que quemar, ¿no? Y de último, siempre sobre este tema, hablamos del principio de seguridad jurídica, ¿no? Entonces, el acuerdo publicado digamos, por el SENACE genera incertidumbre a los regulados toda vez que no marca la temporalidad de su vigencia. Ese es un tema bien importante. Cuando se publicó el acuerdo, dentro del acuerdo se dijo, señores, ojo, porque nosotros por el tema del COVID vamos a suspender las pruebas preoperativas de las centrales eólicas y de las centrales solares. Muy bien, pero nunca pusieron una fecha para la reincorporación de las mismas. O sea, nunca establecieron que una vez terminado, por ejemplo, el periodo de emergencia sanitaria o cuando se regrese a las actividades. No, lo dejaron muy abierto diciendo, por el momento te suspendo por el COVID y luego vemos, ¿no? Entonces eso obviamente viola todo el principio de seguridad jurídica porque estas plantas ya están listas para entregar energía, ¿no? No se menciona bajo qué criterio el acuerdo no se aplicaría, ¿no? O sea, tenemos algunas zonas en las cuales sí se puede aplicar, no se puede aplicar, es erga omnes, cuánto tiempo va a durar, etc., ¿no? Falta especificar los criterios técnicos que se tendrán que observar para la reactivación de las pruebas preoperativas. Es decir, tampoco se especifica cuáles son los criterios técnicos bajo los cuales se pueden reactivar estas pruebas, ¿no? Y de último, menciona fallas surgidas por centrales con base en fuentes renovables en 2019 antes de la emergencia, sin explicar la relación entre la inestabilidad de la disminución de la demanda con de energía, ¿no? No queda muy claro si esas fallas solucionen la puesta en marcha del acuerdo. ¿Qué significa? Significa que ustedes están diciendo, el SENACE está diciendo, señores, tengan en cuenta que este acuerdo va a dar estabilidad porque en el 2019 tuvimos fallas, sí, pero ¿cuál es la relación? Porque la situación del mercado eléctrico en el 2019 es distinta a la del 2020 y cómo sustentas técnicamente que haciendo eso, digamos, tú tienes una baja de, digamos, una baja
de demanda con una estabilidad, ¿no? Esto tampoco se justifica. Entonces simplemente dijeron, no, ya como tuvimos unas fallas, pues entonces ya vamos a suspender las pruebas. Aquí hay que hacer también otro par de reflexiones para que veamos un poquito el trasfondo de todo esto. Es obvio que la problemática del COVID fue una cobertura. ¿Por qué? Pues porque el sistema ha seguido operando de forma excelente. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo que el SENACE es el organismo, el mejor organismo que tiene, el más preparado, vamos, el sector eléctrico mexicano, porque son técnicos, operan mercados 5 minutales y lo hacen de una forma extraordinaria, ¿no? Entonces, también no se entiende por qué ahora y no cuando empezó, porque la crisis empezó mucho antes, ¿no? La bajada de la demanda empezó mucho antes. ¿Por qué 2 meses después? ¿Por qué las pruebas preoperativas, no? Y todo esto, pues tiene una razón si lo ligamos a lo que pasó 2 semanas después, cuando se publicó el acuerdo de CNR. O sea, es decir, creemos, o por lo menos estamos un poco especulando, pero lo que se piensa es que como el acuerdo de CENER no se pudo publicar antes porque le faltaba algo, porque Conamer no se lo aceptó, quería la consulta pública, bla, 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 pues primero soltaron lo del SENACE y luego iban a soltar lo de CENER, que es lo que pasó. ¿Okay? Pero realmente no se puede apreciar en el documento del SENACE los motivos técnicos. Repito, no es que yo diga que no haya motivaciones técnicas, puede haberla, pero una vez más necesitamos transparencia. Si no hay transparencia en los procesos, pues obviamente no sabemos si es por un motivo realmente técnico o si es por un motivo más bien de indicaciones políticas. ¿Okay? Entonces, antes de pasar al acuerdo de la CENER, quisiera ver un poco las preguntas. A ver. La presentación nos la van a compartir, Samuel, Paolo. Sí, sí la vamos a compartir. Sí, con A gusto. ver, Gracias. Ángel Marroquín dice, en relación a la falla, no todo fueron ocasionados por la prueba preparativa del escenario. Ante 2009 ocurrieron fallas. Sí, estamos de acuerdo, Ángel. Estas fallas no fueron por pruebas preoperativas. Estamos solo diciendo que el SENACE justificó que fueron energías renovables intermitentes los que ocasionaron esta falla, ¿no? Entonces, ahí no, por eso decimos que no hay una justificación. Bueno, lo del precio del combustorio, siempre Ángel. Yo tengo pregunta, Juan Carlos, adelante. Haz la pregunta. Pues una a la vez, Juan Carlos. Hola, hola, buenos días. ¿Sí me Dime, Juan escuchan? Carlos. Sí, te Hola, escuchamos ¿cómo bien. estás, Paulo? Muy Muy buenos bien. días. Oye, mira, con respecto al acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, publicada, bueno, de la que estás hablando, en el anexo técnico, considerado en el punto 7 y 8, se está dando la justificación técnica. Ustedes, con base en esa justificación técnica, ¿han hecho análisis legal para ver esas repercusiones? Sí. Te pregunto porque mencionas aquí que las fallas surgidas en centrales con fuentes renovables del 2019 antes de emergencia sanitaria, sin explicar la relación de inestabilidad. Y en este acuerdo se está mencionando que hay tema en flujo de cargas y oscilaciones electromecánicas. ¿Se ha hecho análisis para poder hacer este discernimiento? Mira, Gracias. sí, gracias. Muy buena pregunta. Mira, en la parte legal, los análisis se han ido por otro lado, obviamente, porque aquí tú estás creando una discriminación patente a lo que es, digamos, el acceso de los generadores al mercado. ¿Okay? Antes que todo, aparte del tema
si vas a ver los amparos que ya se han puesto a este acuerdo y que ya han ganado, ya se han hecho, o sea, es más por la parte del mercado. Pero en la parte técnica, lo que pasa, por ejemplo, yo estuve revisando cuando salieron esos documentos, hace tiempo, hace un año y algo, y por ejemplo, en uno de lo que se están, de lo que se está citando en ese documento, se está diciendo, pues el reporte de ese tiempo dice que fue por quemadura de pastizales, no fue por un tema de intermitencia. Segundo, lo que explica el SENACE es una terminología muy técnica, pero también muy genérica. O sea, en el sentido de que ellos ponen que da inestabilidad, pero al final nunca lo aterriza como ese impacto con números, datos y con digamos, justificación técnica de lo que realmente está pasando. Si tú entras, por ejemplo, en la página del sistema de California o de España, tú puedes ver en tiempo real todo lo que está pasando en el mercado. Entonces te van a decir por cada hora qué energía se está consumiendo, cuál es la fuente, por qué entró una central frente a otra en función, etc. O sea, tú tienes una cierta transparencia, cosa que acá no se está haciendo, ¿no? Entonces no hay un monitoreo por parte del SENACE, o sea, lo tendrán internamente, pero el público en general o los participantes del mercado no tienen acceso a esto. Entonces, tú me puedes decir que las renovables tienen un impacto en las redes y yo te puedo decir, oye, pero tú estuviste operando sin ningún problema. Entonces, ¿por qué ahora me sacas ese problema, no? Entonces, es ahí uno de los puntos que siempre estamos intentando luchar. No es que el SENACE no tenga la facultad o no tenga el derecho, ¿no? Ahí el problema está más arriba. El problema de México son las redes. El problema de México son de redes viejas, el problema de la interconexión, toda la infraestructura para interconectarse, todo el tema de la subestación de potencias que faltan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el problema principal no es eso, pero el punto clave, uno de los puntos claves que tenemos acá es el tema de la falta de transparencia en esos criterios, ¿no? Entonces tú estás diciendo, yo no te dejo operar porque el año pasado hubo unas fallas, pero estamos hablando de cosas totalmente distintas, que pueda haber un impacto. Bueno, ustedes, yo soy abogado, ¿no? Ustedes saben mejor que yo, sobre todo los ingenieros, que el problema de la estabilidad de la red se da en el momento en el cual tú inyectas energía o en el momento en el cual se retira energía, hay un desfase en la red, ¿no? Entonces, este desfase se tiene que compensar y es lo que hace el SENACE, ¿no? Dar estabilidad y continuidad al sistema a través de esta, digamos, de esta balanceo, ¿no? Ahora bien, el problema es que el SENACE tiene toda la información para poder hacer y meter esta energía a la red. Entonces, también resulta un poco extraño cómo de la noche a la mañana ahora resulta que estas energías están impactando negativamente, ¿no? Por eso los amparos y por eso ganaron los amparos, ¿no? O sea, porque aquí el punto nodal es que no hay una explicación técnica real, o sea, no hay una explicación técnica sustantiva, ¿ok? Y por otro lado, no hay un criterio técnico que diga, oye, ¿sabes qué? En este caso, si yo en esta línea meto tanta energía y le pongo también la prueba operativa, entonces pues puedo tener un desfase. No sé si vieron, hace una semana, 10 días, estuvo el director del SENACE dando explicaciones en el Senado y si ustedes ven, no hubo como una explicación que fuera más allá de eso. Entonces, lo que se está, digamos, haciendo evidente es que más que una razón técnica, se está utilizando una razón técnica por un motivo político, que es la nueva política de energía que está estableciendo la CENER y que ahorita vamos a ver. Entonces, repito, el tema técnico
el tema técnico es importante, pero no tenemos una transparencia como se quisiera tener para poder, digamos, operar estas pruebas o las centrales renovables sabiendo que sí o no y cómo aplican esto, ¿no? Entonces, eso es el primer punto. Luego estaba Gabriel Saloma. Si quieres abrir el micrófono. Gracias, muchas gracias, Pablo. Mi pregunta va un poco más encaminada a las acciones que podemos tomar los particulares, es decir, el público en general, así como tomaron los competidores, tuvieron a bien ampararse por, por falta de competitividad en el mercado y esas implicaciones. Si los particulares podemos hacer lo mismo por la cuestión de las cuestiones que mencionaste tú de derecho a un mejor medio ambiente, etcétera. Aparte que sobre todo tomando en cuenta que el gobierno está tratando de balancear numéricamente esto de las energías limpias con mayor participación de las hidroeléctricas que, aunque no generan contaminantes a la atmósfera, sí generan un impacto ecológico muy grande. Mira, Gabriel, muchas gracias por la pregunta. A ver, uno, hay que diferenciar los dos tipos de acuerdos. El acuerdo del SENACE lo pueden impugnar solamente las partes directamente afectadas, como pasó, ¿no? Entonces ahí la impugnación se hizo por parte de los generadores renovables que estaban para entrar en operación, ¿no? Entonces ahí no tenemos mucho más que hacer. ¿Por qué? Pues porque obviamente el impacto va únicamente para esas centrales. Ahora bien, la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el acuerdo de la CNR es un acuerdo de política pública. Ahí sí hay posibilidad de impugnación. Ya lo hizo Greenpeace. No sé si han leído, ahorita lo veremos, pero ya lo hizo Greenpeace el viernes pasado. Creo que ya se presentó otro amparo de otra ONG. Y bueno, ahí ya están trabajando las cámaras en esto para poder, digamos, trabajar un otro amparo. Repito, la diferencia sustancial entre el acuerdo del SENACE y el acuerdo de la CNR fundamenta en un criterio muy importante, que es que el acuerdo del SENACE es una medida que afecta directamente a los participantes. Lo otro, o sea, por ejemplo, a las plantas en preoperación. El otro acuerdo es una política pública. Entonces, como es de más amplio respiro y no debería de contar con, digamos, un impacto, ¿no?, directo en normativa, pues entonces eso se puede impugnar por todos los motivos que hemos visto y cómo está haciendo Greenpeace, ¿no? Es importante. Lo que luego seguiría teóricamente al acuerdo de CNR es que la CRE, el SENACE, estableciera nuevas reglas técnicas, y estas nuevas reglas técnicas, una vez más, quien la puede impugnar son los participantes del mercado que están directamente afectados, ¿no? Pero digamos que son dos niveles distintos. Esto siendo una política pública, obviamente lo pueden impugnar asociaciones, lo pueden impugnar ONG, lo pueden impugnar inclusive particulares. Normalmente el amparo tienes que tener un interés directo en esto, ¿no? Pero obviamente el derecho a la salud es uno de los que se está haciendo. Pero esto ya se está haciendo, ya están en marcha, ¿no? Luego estaba Ricardo Reyes. ¿Cómo podemos presionar a la CNR para que pueda bajar los recursos del PRODECEN? Ricardo, ¿puedes por favor abundar un poco la pregunta?
Ricardo Reyes está. Ricardo no está. Vale. Luego está Ángel. Esto es lo que es. Ocurrió un disturbio. Pero esas son explicaciones técnicas. Pues la justificación técnica está fundamentada, pero... Ricardo, por favor, si puedes abrir tu micrófono y abundar en la pregunta. Sí, gracias. Buenos días. Nosotros estamos construyendo una subestación para un parque industrial. Ajá. Y realizamos todos nuestros trámites en el SENACE. Pero una de las condicionantes es que realicemos unas obras que le llaman de refuerzo. Sí. Son obras que están totalmente fuera de nuestro parque. Nosotros estamos de acuerdo en que realicemos las obras que van de la subestación más cercana a la subestación que vamos a hacer. Sin embargo, le llaman obras de refuerzo y simplemente las obras pues, tienen un costo entre 8 o 9 millones de dólares, lo que hace totalmente inviable nuestro proyecto. Entonces nos contesta SENACE y nos dice que esas obras están instruidas en el PRODECEN, pero pues que no hay recursos y que si yo quiero poner en operación mi subestación, pues que las haga y que después tendré que transmitir a la propia CFE las obras que yo realice. Entonces, bueno, pues esto convierte en mi parque industrial un lagartijero donde si no tengo energía, pues no puedo trabajar, ¿no? Sí, muchas gracias por tu pregunta, Ricardo. Mira, este es un tema que, bueno, a ver, el SENACE tiene la facultad, obviamente, de establecer, digamos, cuáles son las obras de refuerzo que tú tienes que hacer. Aquí lo que uno debería hacer normalmente es ir con el SENACE y hablar antes de hacer los trabajos para ver cómo está la situación de la red. Y volvemos al tema de transparencia. O sea, aquí no hay una transparencia en todo esto. Lo que están haciendo es que como no están metiendo dinero a CFE, transmisión y distribución, no están metiendo dinero para, digamos, hacer las obras que tienen que hacer, que es una obligación del Estado, porque es un área estratégica exclusiva del Estado. Lo que están haciendo es trasladar esos gastos a los privados. Aquí hay dos hipótesis, ¿no? Estamos siempre en el tema de una es técnica y una es de especulación. La primera hipótesis es la técnica, o sea, efectivamente lo que tú estás haciendo impacta la red de una determinada forma que tú tienes que hacer, digamos, este tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho que hacer. La segunda es que hay una instrucción, y esto digo es especulación, es por Vox Populi, como se suele decir, hay una instrucción por parte de arriba de que se transfieran a los privados todos los costos posibles e imaginables de refuerzos para que lo hagan los privados o para que los privados desistan de hacer estas obras, ¿no? Como el único facultado para eso es el SENACE, pues no hay mucho más que hacer. Entonces ahí lo que las malas lenguas dicen es que CENER instruyó al SENACE de poner los, digamos, determinados sobrecargos, para así llamarlos, para que esos sobrecargos pues sirvieran para hacer los trabajos que debería de hacerse de transmisión y distribución, ¿no? Pero ahí no tenemos mucho que hacer, o sea, ahí la facultad es del SENACE y tenemos que convivir con esto. Lo que nosotros, por ejemplo, como firma siempre recomendamos es que antes de empezar eso, hay que hacer un estudio de preliminar para ver la viabilidad del proyecto, hablar con el SENACE y ver si realmente cuál es la proyección de refuerzo que pida. ¿Por qué? O la otra cosa es que antes de iniciar cualquier otra cosa, inicies todo el proceso de contrato de interconexión
Y cuando llegas a empate de instalaciones, el tercero, ellos te van a decir qué es lo que tú tienes que hacer. Pero ahí no tenemos mucho margen. Lamentablemente no tenemos mucho margen y es lo que hay, ¿no? Algunos dicen que se están pidiendo estos refuerzos no tanto por el tema de la red en sí, sino para bloquear nuevos proyectos, ¿no? Eso son especulaciones. ¿Perdón? ¿Hay alguien que tiene el micro abierto? Por favor, si lo puede cerrar. Y esto, digamos, es un poco el tema de especulación que se está teniendo, ¿no? Eduardo Chamorro de Marisa, porfa. Hola, Pablo. Digo, mi duda es nada más si este acuerdo también va a afectar en algún momento a la generación distribuida por debajo de 500 kilowatts, porque... Sí, esto lo vamos a ver ahorita que vamos a ver el acuerdo excelente. de la CENER. ¿Ok? Buenísimo, ok. Hemos terminado la parte, digamos, del acuerdo del SENACE Ok. y vamos a ver el tema del acuerdo de la CENER, ¿no? Vale, buenísimo. Muy bien. El acuerdo de SENACE, les recuerdo que ya ha sido impugnado a través de amparo y ya han ganado los amparos. Entonces, todas las empresas que han propuesto el amparo ya lo han ganado y ya están haciendo las pruebas preoperativas, ¿eh? Entonces, para que lo tengan en cuenta de que de todos modos ya hay una vía legal. Pablo, ¿Sí? sí, ¿se podría concluir que la SENACE está poniendo como pretexto código de red, en este caso? No, el código de red... Son criterios de no, confiabilidad. sé que es el código de red. O sea, a ver, el código de red tiene otro tipo de alcance y el código de red serviría como medio para ayudar a que no existan este tipo de problemáticas. El código de red es una normativa técnica que sirve a los participantes del mercado para dar estabilidad al tema del sistema, pero también ahí se tiene que tener en cuenta que también hay, en el tema de código de red, hay una parte que la tiene que hacer CFE distribución y CFE transmisión. Y ahí lo que yo sé, porque la CFE tiene todo muy cerrado, no hacen pasar ningún tipo de noticia, la CFE tiene que hacer también sus refuerzos, ¿no? Pero el código de red es una parte de todo esto. El código de red sirve obviamente para el tema de monitoreo, para el tema de estabilidad, para el tema de estabilidad mar adentro, para todo eso, pero es solamente una parte del todo, ¿no? Aquí estamos, digamos, es un poco más amplio, ¿no? Aquí, por ejemplo, retomando el tema del SENACE, en los amparos también se justificó que se hicieron todos los refuerzos que el SENACE pidió en su momento para poder entrar en operación. Entonces, la estabilidad no se entiende por qué no hay estabilidad si ya se hicieron todos los refuerzos, ¿no? Pero sí, el código de red simplemente tiene otro tipo de alcance, es parte de, pero no es parte fundamental en esto que estamos viendo. Gracias. Ahora, vamos adelante y entramos con el acuerdo de la CENER. El acuerdo de la CENER es un acuerdo totalmente distinto al del SENACE. ¿Por qué? Porque una de las facultades que tiene la Secretaría de Energía es la de establecer la política pública en este sector. ¿Okay? Entonces, se publicó el 15 de mayo. Hay un antecedente de que ellos habían mandado esta política. También estos son temas, digamos, informales. Habían mandado esta política a la COFEMER y se le había rechazado su publicación sin una consulta pública, ¿no? Después, o sea, ustedes saben lo que pasó y se publicó finalmente el 15 de mayo, ¿ok? Unas semanas. Entonces, lo que está diciendo la señora en este caso es que su antecedente es el aviso para dar a conocer la política pública que se publicó en el 17, ¿no?
y dice que hay una insuficiencia en el tema de confiabilidad. No se especificaron algunas cosas, ¿no? Entonces aquí se pone que el límite superior aceptable de la probabilidad de que se presente energía no suministrada en el sistema, el valor de la energía no suministrada, el valor eficiente de la probabilidad que se presente energía no suministrada y los valores indicativos de la reserva de planeación, ¿no? Etcétera. Entonces, digamos que fundamentaron en esto y digamos que uno de los puntos más importantes sobre que, digamos, la CNR utilizó para publicar este acuerdo fue el tema de la soberanía, ¿no? Entonces dijo que la política energética nacional considera la construcción de transición energética de manera soberana, ¿no? Y eso es un tema no secundario. ¿Por qué? Porque cuando se vuelve al tema de soberanía, se vuelve al tema del Estado rector del sistema eléctrico y se vuelve al tema indirectamente del tema de la CNR, ¿no? Entonces aquí se pone que es una política integral para la utilización de la renovable, sustentada en la evolución productiva y bla, 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 ¿no? Ahora, el objetivo es que se constituya esta política como un elemento para fortalecer la seguridad energética derivado del modelo de la reforma del 13 hacia una migración de una estructura de monopolio estatal a un modelo de entorno de competencias. Que significa que anteriormente a la reforma estábamos en un modelo monopólico y después de la reforma, pues algunas actividades pasaron a libre competencia. ¿Cuáles son estas actividades? Son principalmente generación y suministro, ya que las redes se quedaron, pero en manos del Estado quedaron 4 áreas. Fueron la planeación del sistema, el control del sistema, la línea de transmisión y la línea de distribución. ¿Okay? Esto quedó totalmente en manos del Estado. ¿Cuál es el propósito de este acuerdo de la CNR? ¿No? Es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios. Y así establecer esta nueva política para tener el equilibrio entre esto, ¿no? Ahora, aquí el tema principal que ustedes tienen que visualizar es que atrás de estas palabras tenemos un cambio de modelo del mercado, literal. Es decir, lo que ellos quieren hacer, como lo dije antes, es que las nuevas reglas se fundamenten en unos criterios técnicos de estabilidad del sistema frente a unos criterios de despacho económico. ¿Okay? Esto es el corazón, digamos, de todo el acuerdo. Es decirle, señores, ustedes para poder vender energía en el sistema eléctrico, no hace falta solo que sean, digamos, baratos, sino que hace falta que también sean confiables. ¿Okay? Entonces, el objetivo es establecer los lineamientos generales que permitan a las autoridades competentes dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 132 de la LIE para garantizar el suministro eléctrico. ¿Ok? Esto es, digamos, el objeto de todo el acuerdo. Pero aquí, como pueden ver, el acuerdo de la CNR abunda tocando otros temas, ¿no? Por ejemplo, el 25 de la Constitución, del desarrollo integral y sustentable, el tema de competitividad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos que estos son temas más de fundamento, ¿no? ¿Por qué la CNR fundamenta que pueda tener la capacidad para establecer esta política, ¿no? Y aquí vamos a verlo, ¿no? Los artículos de la ley de la industria eléctrica, la ley de transición energética, la ley de organización orgánica de la Administración Pública Federal, el artículo 14.4 de la transición energética, que dice promover el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de aprobación de la energía limpia, ¿no? En condiciones de viabilidad económica y sin menoscabo de la competitividad, ¿no? El artículo 132,
que la Secretaría establecerá la política en materia de eficiencia, calidad, confiabilidad y continuidad. Aquí es importante que ustedes tengan en cuenta una cosa. Todos los mercados eléctricos del mundo, bueno, sobre todo los que tienen un mercado, digamos, en competencia, fundamentan su estructura en un tema. Tú puedes participar en el mercado siempre y cuando no hay un límite técnico que te lo impida. Esto vale para todas las cuestiones de redes. O sea, este criterio que se rehace luego en el artículo que se introdujo del acceso abierto de las energías de cualquier tipo de generación a las redes, tiene un límite. Y ese límite siempre es un límite técnico. Es decir, tú puedes acceder a las redes para participar en el mercado siempre y cuando no hay un límite técnico que te lo impida. Ahora bien, ¿qué pasa? Que este límite técnico que te impida se tiene que subsanar o se puede subsanar a través de determinadas intervenciones en las redes. ¿Qué significa? Eso significa que el libre acceso a las redes siempre se permite si se van a hacer las obras de refuerzo correspondientes. Es decir, en un primer momento se te puede denegar tu, digamos, interconexión porque no hay una capacidad técnica para hacerlo. O sea, es decir, si yo me quiero interconectar a una red y la red está saturada, pues el SENACE me va a decir cuáles son las obras de refuerzos que yo tengo que hacer para poder interconectarme. Y ese es un tema bien importante, porque es completamente diferente a decir lo que contiene, por ejemplo, este acuerdo, que el SENACE te puede decir si se interconectas o no tienes derecho a interconectar. O sea, una cosa es que yo te diga, no puedes en este momento, pero si haces estos trabajos, entonces sí puedes. Otra cosa bien diferente es que te digan, no te puedes interconectar, porque no hay capacidad, entonces ya no te puedes interconectar. Son dos temáticas muy distintas, muy diferentes, y esto, digamos, lo tiene el libre acceso a las redes, que es uno de los principios fundamentales de cualquier mercado en competencia. Obviamente, hay siempre, y estábamos hablando antes con el compañero que nos comentó lo de la interconexión de la subestación, siempre hay formas de la cual, de forma práctica, el SENACE te puede hacer que la vida imposible que tú no te interconectes. Una de estas es decirte, ¿sabes qué? Si tú te quieres interconectar en un trabajo que a lo mejor te cuesta $2 millones o $3 millones, pues tienes que meter $6 millones de interconexión, de refuerzo a las redes, ¿no? Pues es en su facultad, sí está totalmente en su facultad de hacerlo. Entonces digamos que una cosa es lo que realmente es el libre acceso a las redes, ¿ok? Otra cosa es lo que luego pasa en la práctica. Ahora, ¿cuáles son los aspectos generales del acuerdo? Repito, este acuerdo también se ha ido a amparo y ha obtenido la suspensión provisional por parte del juez al amparo de Greenpeace. 1. Determina la obligatoriedad de la observación de la política de confiabilidad. Promueve el desarrollo sustentable de la energía eléctrica. Una cosa bien importante es que ellos hablan siempre de control. Ellos dicen, nosotros vamos a controlar cómo las energías renovables van a entrar en el sistema. Establece los sujetos obligados y las obligaciones de particulares, todos los integrantes de la industria eléctrica. Busca la transición energética soberana, ojo, soberana, lo cual vuelve a poner el Estado en el centro de, digamos, este mercado. Seguridad e independencia energética aprovechando todos los recursos. Y el eje principal es la confiabilidad para las actividades de la CRE y del SENACE, ¿no? Aquí luego vamos a matizar, ¿no?
¿Cuáles son las implicaciones que va a tener esto, por ejemplo, en los permisos de generación? La CRE deberá emitir las disposiciones legales. Ojo, lo que establece la CNR es una política general que después el SENACE, la CRE van a desarrollar. Entonces, quiero ver que hay dos preguntas. Entonces, antes de empezar con esto, podemos verlas. Hay un micrófono abierto. Los sistemas de medicina genética que son clave para cumplir el criterio técnico de las normas. Sí, pero... Y las centrales de generación de cualquier tipo, la mayoría no cumple, dice Víctor. Puede ser, puede ser. Obviamente lo que pasa aquí es que pues con el cumplimiento del código de red, pues tienen que hacerlo, ¿no? A ver, la CRE deberá emitir las disposiciones legales que resulten pues, de esta política. Y aquí hay un tema bien importante. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está ya empezando a prospectar es que los permisos de generación modificados y nuevos, así como los contratos de interconexión por suscribir o modificar por prórroga, deberán contemplar en su expedición y suscripción la terminación anticipada del permiso o rescisión del contrato, respecto de que perderán su vigencia si no cumple con los términos. Es decir, si se te han dado esos permisos, o cumples con los plazos que te han puesto, o simplemente lo vas a perder y vas a iniciar otra vez bajo las supuestas nuevas reglas que se van a establecer, que todavía no se han establecido, ¿no? En caso de cesión, gravamen, transferencia o enajenación, no se podrán modificar los plazos establecidos en el permiso original. Eso es bien importante, porque dice, lo que ya están, pues ya están. Los nuevos o los que se van a modificar se tendrán que regir bajo las nuevas reglas que se van a expedir. Ahora bien, otra cosa bien importante aquí es que las disposiciones que emita la CRE, ¿no? Para la emisión de permisos deberán establecer que los permisionarios puestos deberán demostrar capacidad técnica y financiera previo a su otorgamiento, que esto ya lo están pidiendo, ¿no? Si no lo demuestran, pues obviamente entran en incumplimiento y este incumplimiento prevé que ya no te dan el permiso. En la evaluación, en su caso, otorgamiento que realiza la CRE, se deberá tomar en cuenta la información de los programas de ampliación y esto es muy importante, ¿no? Sobre todo porque el tema del PRODECEN se está poniendo como un tema central. ¿Qué significa? Significa que todo lo que las plantas que se van a meter van a pasar para decir, el PRODECEN podrá realmente en las nuevas plantas entrar en función en estas áreas y vuelve la pelota en manos del SENACE. Volviendo a la pelota en manos del SENACE, lo que se va a introducir o lo que se está pidiendo de introducir es que la CRE podrá solicitar un dictamen de viabilidad de interconexión emitido por el SENACE. Pero también el particular, antes de poder hacer su proyecto, tendrá que pedir este dictamen de viabilidad. Este dictamen de viabilidad es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque ahí te dicen si sí puedes proceder con tu proyecto o no, ¿no? Y esto lo fundamentarán o lo quieren fundamentar en el tema del PRODECEN. Y volvemos otra vez al inicio. Es decir, ya se le está dando al SENACE una función que realmente va más allá de lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque el SENACE en este caso te podría impedir que tú hagas tu proyecto. Y aquí tenemos una clara violación del derecho de libre competencia en el tema de generación. Es decir, las plantas de generación deberían, tú si cumples con lo que te pide a nivel de permisos, tú tienes que poder generar. O sea, no te puede la CRE denegar si tú cumples con los requerimientos, tú no puedes, digamos, denegar la entrada en operación de una planta de generación. Esto es un cambio que se rehace al libre acceso de las redes que le estaba comentando antes. O sea, el punto acá es que realmente lo que se está intentando hacer es que el SENACE puede emitir un dictamen de viabilidad, pero
Otra vez, entramos en un tema discrecional del SENACE, fundamentado en el PRODECEN, a lo mejor, que puede dar mucho que pensar. Es decir, habría que ver cuáles son las características técnicas de los manuales que expediría el SENACE para realmente ver cómo ellos actuarían y qué nivel de transparencia ellos tendrían para darte este dictamen y para permitirte, digamos, de poner tu planta. Pero volvemos otra vez, estamos violando el principio de libre acceso a las redes. ¿Por qué? Porque el SENACE no me debería de decir si yo puedo meter mi planta o no. Me debería de decir, tú puedes poner tu planta a estas condiciones, ¿no? Entonces, esto es un tema muy delicado y muy importante. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, uno, en los programas de ampliación y modernización de la red se deberán establecer los límites de incorporación de proyectos renovables, generación distribuida, a alcanzar a nivel zona, región y sistema. O sea, es decir, lo que quiere hacer la CNR es decir, señores, de acuerdo a nuestro programa de ampliación de las redes, en la zona del Bajío vamos a permitir que se meta tantas plantas de renovables o tanta inyección de generación distribuida. O sea, ¿por qué? Porque esa es la capacidad que va a tener el sistema. Entonces, más allá de eso, no vamos a ir. Esto realmente es un cambio a las reglas de mercado. Sin cambiar la ley, pero deberán de cambiar las bases, todo. ¿Por qué? Porque se está violando uno de los primeros principios, que es el principio de libre competencia, ¿no? Luego, la política considera los servicios conexos, tanto los incluidos en el mercado como los no incluidos, que dispone la regla del MEM y redefine agregar nuevo tipo de servicios conexos. Eso es bien importante también. ¿Qué se quiere hacer? Y esto lo dijo, lo confirmó Bartlett, aunque no era necesaria su confirmación, porque se veía venir. Tú tienes una planta de renovables. Muy bien. Esta planta de renovables tiene una intermitencia. Entonces lo que te está diciendo la CNR es que lo que van a hacer es meter un nuevo impuesto o un nuevo costo en servicios conexos para que los generadores de renovables paguen el que se llama respaldo. Es decir, es como cuando ustedes como usuarios pagan la demanda, ¿no? Ustedes dicen, yo quiero, no sé, una demanda de 1 mega, pero si mi fábrica consuma o no 1 mega, da igual. O sea, yo tengo contratado, tengo apartado hasta 1 mega. Este respaldo que te están dando, que es la potencia, lo van a meter también como un costo añadido en la generación. Porque te están diciendo, ok, tú quieres meter 100 megas de solar, muy bien, lo puedes hacer. Pero como eres intermitente, yo te voy a cobrar un servicio conexo como peaje de respaldo. Es decir, la energía que yo voy a tener a disposición para que si se te va el sol o si llueve o si no tienes generación, yo te la voy a cobrar. Te voy a cobrar este respaldo. ¿Quién obviamente tiene este respaldo? Pues obviamente este respaldo son las plantas de CFE, ¿no? Entonces se va compensando esto. La integración de capacidad instalada de proyectos renovables en ESEN se mantendrá para todas las centrales eléctricas que hayan alcanzado el contrato de interconexión antes de la publicación, obviamente, y para los proyectos de energía renovable se cancela su contrato de interconexión o permiso de generación. El SENACE evaluará las solicitudes y determinará la viabilidad de aceptar la solicitud del estudio y continuar su proceso. Esto va en línea con lo que le estaba comentando de realmente se le está dando una facultad que no es propia del SENACE, que es la de decir si tu proyecto es viable o no, ¿no? Y te van a decir si es viable, no es viable, y si no es viable, pues tú no puedes poner tu planta. Pero obviamente esto tiene un impacto sobre la competitividad del sistema. ¿Okay? Vi que cayeron 2 preguntas, creo que son preguntas, a ver. Los sistemas en 2016 se nos va a comprar. O sea, señores, le pido por favor que en el chat pongan solo preguntas, sino, o que pidan de
de hacer una pregunta, porque si van comentando entre ustedes, pues yo realmente no puedo, no sé si es una pregunta o no, e interrumpo esto cuando realmente no hace falta. ¿Ok? Entonces, aquí la política prevé que la CRE pida una regulación tarifaria para los distintos tipos de reservas que forman parte de los nuevos servicios conexos. ¿Ok? Eso es sumamente importante. Ahora aquí también se está informando que la CNR no tiene la facultad de imponer eso a la CRE y que de todos modos es la CRE quien tiene que pedir al SENACE eventualmente a nivel jurídico de hacer determinadas modificaciones y no la CNR. No, pero esos son todos temas para los amparos, más bien, ¿no? Para garantizar la confiabilidad por el control del voltaje, los proyectos de energía renovable interconectados deberán garantizar el mismo de forma permanente, y aquí volvemos al tema de monitoreo. Por declaratoria de estados operativos de alerta de emergencia, el SENACE podrá realizar reducciones programadas en los proyectos de energía limpia intermitente, ¿no? En la asignación suplementaria de unidades de centrales. Y volvemos al tema de la discrecionalidad que podría llevar a tener el SENACE por el tema de confiabilidad del sistema en si mete una renovable o no. Y el SENACE, a través de la elaboración de estudios de confiabilidad, deberá proponer el porcentaje asociado a la variabilidad de las centrales eléctricas con energía limpia intermitente. Esto significa que ellos van a hacer un estudio de confiabilidad y van a decir, ok, en este caso nosotros podemos meter en el sistema un número X digamos, de porcentaje de renovable respecto de lo que realmente tenemos de respaldo. Entonces se va a limitar otra vez el tema de competencia y competitividad. A ver, tenemos dos preguntas. ¿Por qué si el SENACE no tiene la atribución, se le permite tomar un artículo que va bien sería de la CRE? Pues no es que el SENACE no tiene esa atribución. De hecho, esto es uno de los temas del amparo. O sea, esto lo está estableciendo la CNR y lo está estableciendo fundamentándose en un criterio de confiabilidad. Pero realmente esto es totalmente impugnable, ¿no? Entonces, aquí realmente lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que aquí la CRE, el SENACE, inclusive la CFE, se le han dado una serie de atribuciones a la CFE, son, digamos, los que reciben una instrucción por parte de la CNR. O sea, la CNR que dice, yo puedo hacerlo y ustedes van a tener que plasmar las cosas de acuerdo con lo que yo les estoy diciendo. ¿Okay? Pero eso no tiene, digamos, ningún tipo de fundamento en que lo pueda hacer o no. Por eso tenemos un amparo en marcha, por eso se están haciendo los análisis jurídicos, ¿no? Ahora bien, de acuerdo con esto, a ver, ¿qué afectación tendrá para proyectos de persona física? Proyectos residenciales. Pues en este caso vamos a ver la afectación que tienen sobre las renovables. Ahorita se los comento. A ver, aquí el peaje de respaldo en España se hizo en el 2013. Este peaje de respaldo que se hizo en el 2013, lo que hizo fue meter un cargo para toda la generación que se hace de los paneles fotovoltaicos, por ejemplo, en casa, de los paneles fotovoltaicos. Y se le puso un cargo adicional. ¿Por qué? Porque en España lo que hicieron fue quitar la demanda, ¿no? En México no creo que a nivel residencial puedan hacer eso por el tema de que tú ya tienes una demanda contratada. Ahora bien, si tú tienes una demanda contratada, digamos, hagamos un ejemplo, tú tienes una instalación de 100 kilos y tienes una demanda contratada que era de 100 kilos, pero tú la bajas a 30, para decir un número, yo estoy seguro que lo que van a poder expedir en esas reglas es que tú tengas que pagar la diferencia.
O sea, que tu respaldo sea siempre igual a la generación local. Entonces, en el tema, digamos, del usuario final, puede que tenga una afectación directa o no. Si tú mantienes tu demanda, que es lo que nosotros siempre aconsejamos, no debería de tenerlo. Pero por otro lado, a la generación, a los generadores grandes sí le va a afectar, ¿no? Porque digamos que la generación distribuida funciona de una forma un poco distinta. Aquí la afectación a la generación distribuida también va a haber, sobre todo yo creo que van a cargarse o a querer cargarse todos los proyectos de generación distribuida con venta de excedentes. ¿Por qué? Pues porque ahí lo van a considerar como generación normal, entonces van a ver qué afectación va a tener en las redes y le van a querer cargar el tema de respaldo. En la generación distribuida para gente que consuma una parte o casi la totalidad y que vende solo los excedentes, yo creo que no va a haber muchos problemas porque ya con el tema de la demanda, si la mantienes constante, no vas a tener, digamos, una problemática real en esto, ¿no? Pues yo creo que por eso va. Ojo, el tema de generación distribuida hay que ver luego cómo ellos lo van a planchar. ¿Por qué? Porque en el tema de generación distribuida también va a haber una problemática inherente a la venta de excedentes y pueden meter límites de redes como está planchado aquí, como está la idea, es que ellos pueden decir, ¿sabes qué? Es que aquí tenemos un máximo de X y no vas a poder inyectar más que esto. Pero esto ya más o menos se está haciendo, ¿no? Ya se sabe cuál es la capacidad de las líneas, entonces no le veo tantos problemas en eso. El problema en distribuida yo lo veo más bien por el tema de si baja tu demanda con respecto a tu generación, te van a pedir una adecuación. Y en segundo lugar, lo que te van a pedir es, digamos, un cierto cargo por el tema de la venta total en el caso de generación distribuida. Estos son los dos escenarios que nosotros creemos que más van a afectar en el tema de generación distribuida. Otra pregunta, a ver. En generación distribuida como otras centrales se requiere control de plan de cumplir con los criterios del código de red. ¿Okay? Esto encarece las plantas y los hará inviables, sobre todo porque no se diseñan plenamente como las centrales grandes. Sí, bueno, obviamente todo esto que se está planchando, que se está haciendo, es o sea, tendrá un efecto directo sobre los costos. O sea, no, todo se transforma en dinero, todo se puede hacer. El problema es ver cuál va a ser digamos, la afectación. Pero también se puede hacer todo esto con una generación distribuida cerrada a lo que el consumidor quiere, ¿no? Es básicamente un abasto aislado, ¿no? La haces en abasto aislado, cerrado, sin venta de excedentes y te quitas de broncas, ¿no? Entonces ahí tienen que ver un poco cómo ir, digamos, estructurando a nivel técnico todo esto. O sea, de momento no sabemos nada, o sea, no sabemos cómo ellos técnicamente lo van a planchar, pero sí tenemos previsiones de que haya un cierto tipo de afectación, ¿no? Sobre todo a nivel económico. Pero digamos que con el tema del abasto aislado, por ejemplo, se pudieran resolver estos temas, ¿no? Entonces tú haces una central en abasto aislado y punto, y punto. O sea, puedes, de hecho, yo creo que van a crecer mucho más los proyectos en abasto aislado. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que los costos que van a tener con este tipo de confiabilidad se van a elevar y esto se va a reflejar en la tarifa eléctrica. Porque si tú consumas de energía más cara, pues eso se va a reflejar en el mediano plazo, ¿no? Entonces, todo esto se va a transmitir y se va a ver, ¿no? Entonces, yo creo que es una temática que tenemos que analizar una vez que estén más bien ya las normativas, si se llegan a dar o cuando se lleguen a dar estas nuevas normativas técnicas, qué esquemas podemos implementar, ¿no? Y siguiendo un poco esto, obviamente hay un fortalecimiento de la CFE,
¿no? Para definir e implementar protocolos para el control físico de sus instalaciones y contribuir en el establecimiento del Sistema Eléctrico Nacional, coordinado con SENACE, a fin de reducir los tiempos de ese restablecimiento en caso de falla, la elaboración de los lineamientos y criterios de confiabilidad para la planeación y operación del CEN. O sea, está metiendo a la CFE, obviamente transmisión y distribución le están dando unas facultades que realmente no tiene que tener, porque la CFE al final es un participante más del mercado, aunque en este caso monopolista. Propondrá tener los proyectos estratégicos de infraestructura, junto con el SENACE, elaborará propuesta para la planeación de programas de ampliación y modernización de la red, ¿no? Entonces, digamos que la CFE vuelve a tener, o quieren intentar que vuelva a tener, un papel protagónico cuando realmente es un participante más del mercado y no debería de tenerlo, ¿no? Este tema también será obviamente impugnado, será causa de impugnación, etcétera, etcétera, ¿no? De último, las otras cuestiones que se tienen que considerar, estas disposiciones pueden ser modificadas, adicionadas por parte de la CNER cuando quiera. Por razón de confiabilidad, los proyectos de abasto aislado que se pretenden interconectar al CEN o realizar una modificación técnica deberán cumplir con los requerimientos de interconexión y conexión, ¿ok? Entonces, por eso le estaba diciendo que lo más probable es que se hagan proyectos de abasto aislado sin venta de excedentes, sin interconexión. Esto de obtener el dictamen de viabilidad de interconexión del SENACE, repito, es una de las cosas más importantes de todo el tema, porque aquí te pueden hasta impedir de hacer tu central, ¿ok? Y es una facultad que tiene la CRE, realmente lo de expedición del permiso de generación. Y se crean nuevos servicios conexos, entonces habrá nuevos cargos y cualquier tema que a juicio de algún sujeto obligado del presente acuerdo considere no previsto o no resuelto, la presente política podrá ser sometido a consulta con la CNE, ¿no? Digamos que más o menos por aquí van los tiros, ¿no? Entonces, yo lo que creo que vaya a pasar es que realmente esta política de confiabilidad se tendrá que analizar con más detenimiento. Yo creo que realmente se tiene que analizar no solo con calma, sino que se tiene que intentar la negociación con los organismos reguladores. Por otro lado, la cosa que yo opino es que en este caso lo que se debería de hacer es realmente intentar una, una discusión, y si no se llega a esto, pues obviamente ir y actuar por vías legales. Nosotros ya hemos preparado toda la base para los amparos, estamos trabajando en eso, no hay tanta bronca. Pero digamos que la situación es un poco preocupante. Ahora, también digamos que la discrecionalidad que tienen obviamente las autoridades preocupa, ¿ok? El tema que comentaba nuestro compañero antes para el tema de, por ejemplo, de la interconexión, que te piden de hacer trabajos muchísimo más grandes de lo que se necesiten. La pregunta, Víctor, ¿la gestión regulatoria se detendrán? Pues yo creo que sí. Más que detenerse, se van a poner pegas por todos lados. Ajá, sí, sí, Rodríguez, sí. Sí, corrientes cerradas. El tema es no tanto autobasto, autobasto es, digamos, otro tipo de definición, sino de abasto aislado, sí. Así es. Y la cuestión aquí que yo creo, miren, para que entiendan un poco el escenario, la CRE
CENER y las demás entidades llevan sin trabajar todo el mes de abril, todo el mes de mayo, y se publicó el viernes en la tarde una suspensión de los términos hasta que no haya una política sanitaria que le permita de regresar a sus labores. O sea, es decir, estos se pueden quedar sin trabajar en el sentido de que no expiden nada. O sea, no expiden nuevos permisos, no expiden nada en los próximos meses. Y esto es realmente un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque se están deteniendo todos los proyectos. Yo creo que el futuro del sector eléctrico renovable es a través de una generación mixta con batería, porque ya no es intermitente. Este es, dependiendo de cómo lo planchen, pero podría dar un impulso importante a las baterías, sobre todo en el caso de que se introduzca un nuevo servicio conexo, ¿no? Entonces, el servicio conexo, en este caso, lo que permitiría es de tener, digamos, un retorno de inversión más rápido, ¿no? Y de esta forma, pues poder realmente recuperar esto y hacer un poco lo que pasó con los paneles fotovoltaicos hace 10, 15 años, que de un costo muy elevado se fue bajando, hasta que ahora tienen un precio muy accesible y mejorando la eficiencia. Entonces yo creo que en el sector batería pasará lo mismo y las renovables van a tener este sistema. También para los clientes que nosotros estamos viendo, para instalaciones, digamos, para consumo propio, para lo que estamos proponiendo es ya un sistema mixto. ¿Por qué? Porque de este caso te quitas del tema de la tarifa, te quitas del tema de problemas de interconexión y simplemente lo que estás haciendo es generar para ti mismo y poder, en este caso, llevar a cabo todas las obras que se necesitan y sin necesidad de depender de una oscilación o de un mercado que todavía no sabemos cómo va a estar estructurado, ¿no? Veo que muchos me están escribiendo su correo, y yo más bien le escribo el mío, y aquellos que quieran la presentación me la pueden pedir directamente a mí o, a ver, lo escribí para todos, directamente me escriben y yo se la mando, si no la piden al clúster de Querétaro, al cual yo la voy a compartir. Por mi parte es todo. Si tienen alguna que otra pregunta, por favor, 5 minutitos más o 10 minutos más, puedo contestar 2 o 3 preguntas más, con todo gusto. Si no, pues Samuel, yo te doy la palabra para que retomes el control de esto. Alexander Conti, adelante con la pregunta. Hola, ¿qué tal, Pablo? Buen día. Muy Primero bien. que nada, gracias por tu presentación, muy interesante. Bueno, mi pregunta va enfocada hacia el tema de generación distribuida. Entiendo que en el acuerdo se toca muy generalmente generación distribuida, no habla de tipo de contraprestaciones. No sé, sabemos que hay venta total y net metering, ¿no? Entonces, en el supuesto que se estén llevando proyectos de medio mega enfocados en net metering, en donde se quede no sé, se haga una cobertura hasta un 30% y no se manden excedentes a la red, ¿aún existe este problema? ¿O se tendría que entrar en firme y salir en firme rampeando con almacenamiento? Mira, la verdad que ahí hay que esperar lo que dice el SENACE. La idea que yo tengo es que ellos te van a hacer, para la venta total estoy prácticamente seguro que te van a meter un peaje de respaldo. O sea, para que tú puedas meter tu energía en la red. Sí te lo dejan hacer. Y para el tema de que tú metas la energía, pero muy posiblemente te pueden pedir que tu sistema de venta de excedentes sea respaldado por una batería. Es muy probable. O te meterán un costo añadido a tu generación si es intermitente.
Pero esto no lo sabemos ahora porque, como bien dices, es muy genérico lo que están haciendo y no, digamos, no sabemos cómo van a desarrollar las reglas, ¿no? Técnicas. Pero yo creo que por ahí van los tiros. Pero no tengo certidumbre porque pues, hay que esperar lo que escribe el SENACE, siempre y cuando esta política se vaya a implementar. De momento está en amparo. Entonces, de momento está todo parado. Pero en un próximo futuro podrían volverla a proponer de otra forma y implementar. Ok, perfecto. Entonces no basta solamente con apegarse al manual de interconexión. De momento tienes que seguir esas reglas. Ujú. En el futuro no sabemos qué van a tocar. Yo creo que si va a pasar esa política, van a tocar desde la base de mercados para abajo, todo. Entonces, pues hay que ver qué van a publicar. Te lo comento porque estábamos trabajando en un PPA que se supone que se iba a construir el 1 de junio iba a empezar la construcción, entonces ahora con todo esto ya el inversionista pues tiene cierta incertidumbre, ¿no? De qué Pues está es que pasando. todos tenemos incertidumbre, Alex. O sea, no sabemos, no sabemos. O sea, no sabemos hasta que no salga, digamos, la normativa definitiva. Yo creo que estos, de momento pueden hacerlo porque se rige con las reglas vigentes. Lo que pasará de cara a futuro no lo sabemos. Excelente. Bueno, y por último, no sé si todavía me lo puedes contestar. Dime. Bueno, en vista de que ahora se ha especificado que van a ser muy precisos en cuanto a los inicios y finales de obra, ¿crees que se llegue como a un punto común o un proceso de trámites en común con Semarnat, CENER, CRE, SENACE, y que estos ajusten bien sus tiempos para poderlos controlar bien? Porque ese es No, uno de los temas, que ellos se han retrasado y te pueden sacar de tus fechas proyectadas por falta de sus contestaciones, ¿no? Como es el eso caso. sería algo sumamente importante que lo hicieran. Pero cuando tú tienes esta situación, tú puedes acreditarla frente a las autoridades. Entonces ahí hay procesos legales que tú dices que no está en ti. La otra cosa es como nosotros hacemos es ir programando, viendo la durada promedio de los permisos, hacer un balance y con eso ya tramitar todo. Es un poco jugarle al futuro, pero no tenemos certidumbre y no. Ojalá ellos establecieran un proceso único, pero no creo que lo van a hacer. No creo. Ok. Bueno, muchas gracias. Gracias por la Gracias. presentación. Gracias. No sé, entonces enseguida puede pedir. Puede ser, Juan, puede ser que el hecho de no haber invertido, el problema de México son las redes, pero ahí no tenemos facultades, el Estado que los hace y si no hay capacidad, pues no hay capacidad. Y si te dan capacidad y te dicen te interconectas, pero me tienes que hacer el triple del valor de lo que cuesta el proyecto, pues sí, pueden utilizar, o sea, si ellos quieren bloquear el mercado, el sector, lo pueden hacer. O sea, tienen todos los instrumentos para hacerlo. Pero obviamente esperemos que no, ¿no? O sea, porque pues eso significaría que en los próximos 3 o 4 años los pasaríamos más en los tribunales que pues, que construyendo y atrayendo inversión. Pero repito, estamos en un momento en el cual lo único que hay es un muro contra muro que no parece resolverse. Entonces eso es lo que hay en este momento. Bueno, si no tienen más, Samuel, te cedo la palabra. Gracias. Sí, muchas gracias, Pablo. Gracias por tu presentación muy, muy clara, muy completa, muy interesante. Le damos la palabra brevemente a Catherine Roldán de la Universidad Mondragón. Ella tiene unas breves palabras y algunos programas que están promoviendo. Adelante, Catherine. Gracias, Samuel. Bueno, buenos días a todos.
Muchas gracias, Paolo, también por tu presentación. Y sí, queremos invitarlos de parte de la Universidad Mondragón y claro está también de parte del clúster energético a 2 programas que tenemos ahorita. Uno es de curso de estrategias energéticas para directivos. La idea es concientizar también a los gerentes y a los directivos, principalmente pues de los sectores industriales y pues crear importancia a las estrategias de gestión y eficiencia energética. Y el segundo que también queremos ofrecerles es el diplomado de gestor ecoenergético, que también va dirigido a todo el personal especializado en el diseño e implementación de sistemas de gestión de la energía en empresas industriales. Nosotros les estaremos enviando mayor información de estos programas a sus correos que nos dejaron y o cualquier información puede ser a mi correo que es grivera@mondragonmexico.edu.mx o si gustan se pueden comunicar también con el clúster para que pues, les puedan dejar mis datos. Eso sería todo. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias, Catherine. Gracias. Y también le damos la palabra a la maestra Almadelia Domínguez, la directora del Clúster Energético de Querétaro, para unas palabras. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Gracias, Paolo. Muchas felicidades por tu participación, por tu presentación. También le agradezco profundamente aquí al presidente del clúster, el licenciado Samuel Rivero. Y los seguimos invitando a nuestros siguientes webinars, como lo comentó Catherine. Igual por ahí les dejé mi correo, la página web. Al igual los invitamos a participar en el siguiente webinar, que es ahorro de energía en pequeñas empresas, y lo pueden encontrar en la página del clúster de energía. Este será el jueves 11 de junio a las 6 de la tarde y se pueden inscribir directamente en la página del municipio. Estamos trabajando en conjunto con ellos y bueno, nuevamente, muchísimas gracias. Estamos para servirle. Les estaremos compartiendo los siguientes webinars igual a su correo. Y bueno, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Alma, y muchas gracias a todos los participantes. Hubo una muy buena respuesta a un tema presente de mucho interés, de mucha actualidad. Gracias a todos, estamos en contacto y a sus órdenes en el Clúster Energético de Querétaro para cualquier cosa que requieran sobre estos temas en materia energética. Que estén bien, buen día a todos. Buen día. Buen día, hasta luego. Buenos días a todos, hasta luego. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias.